Bueno, nosotros vamos a recibir, como siempre, a la escribana Gabriela Sánchez, que nos acompaña siempre en este bloquecito, salvo algunas cosas de fuerza mayor. Si no, ella está siempre, es parte del equipo. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días, muy Buen bien. sábado. Buen sábado, sí, hermoso. Bueno, vamos a como buenas mujeres que somos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de violencia de género, pero teniendo en cuenta que la escribana Gabriela Sánchez ha presidido la Comisión de Género y Derecho del Consejo Federal del Notariado Argentino. Esto fue durante los años 2019-2021 y 2021-2023. Actualmente integra la comisión representando justamente al notariado mendocino y nos pareció interesante, bueno, consultarle en qué casos un escribano, un notario, justamente interviene en casos de violencia de género. Bueno, antes quería contarles qué consiste el Consejo Federal del Notariado Argentino. Es el organismo nacional que nuclea los 24 colegios notariales de las distintas provincias de Mendoza y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Formamos o forman parte ese Consejo Federal del Notariado Argentino, que está integrado por diversas comisiones que estudiamos temas y vamos proponiendo y vamos dando informes y asesorando a la Junta Ejecutiva de ese Consejo Federal. La Comisión de Género y Derecho es una comisión nueva, se van creando distintas comisiones que van surgiendo de acuerdo a la necesidad y cuando uno va viendo la respuesta de la sociedad frente a distintos temas. Así es que, bueno, desde el inicio de la creación formo parte de esa comisión. Pasado el tema violencia de género, nosotros sabemos que hay leyes que regulan lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia política, institucional, a través de la ley 26.485. Hay también convenciones y tratados internacionales. Ahora, ¿qué hacemos los escribanos y las escribanas? Que es lo que queríamos hablar Yo pensaba, puntualmente. si ustedes trabajaban hacia adentro, digamos, de la misma profesión, cuando se dan este tipo de situaciones, o si realmente ustedes también trabajan hacia No, afuera, es hacia completo. afuera, Ah, en el bien. Ujú. cumplimiento de nuestra función. Bien. Porque nosotros, Victoria, yo muchas veces lo he remarcado, en esto de lo que siempre hablamos, que la seguridad jurídica, el escribano, como operador del derecho, actúa antes o en esa cadena de seguridad jurídica que tiene que ver con evitar el conflicto. Es decir, nosotros prevenimos para que después no esté el conflicto. Cuando ya está el conflicto, va a haber, o sea, es una seguridad jurídica preventiva. Bien. Vos acudís a un Ujú. escribano o una escribana para evitar un conflicto. Cuando ya el conflicto se suscitó, pasa a la órbita de nuestros primos hermanos, como siempre digo, abogados y abogadas. Entonces, también garantizamos esa seguridad jurídica preventiva hacia la paz social. Hemos también hablado de estos temas y de por qué los complejos normativos y cómo intervienen las instituciones y los profesionales en el desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos formados, muchos escribanos, no es obligatorio, pero sí muchos escribanos y escribanas se formaron con la ley Micaela para conocer todos los procesos que tienen que ver con la aplicación o en qué consistía la perspectiva de género para prevenir los hechos de violencia. Entonces, fundamentalmente, ¿en qué parte más se plasma esta actuación notarial? En el debido asesoramiento a nuestros clientes, fundamentalmente, o lo que más tiene que ver con la violencia económica. Ajá. ¿Mm? Claro, bueno, Cuando existe... justamente una de las denuncias que hace la esposa o pareja del ex presidente de la Nación, Fabiola Yáñez, habla de terrorismo psicológico y violencia económica. Claro, exactamente. La violencia económica, primero para que comprendamos la violencia van a ser todos aquellos hechos u omisiones que hacen que una persona no se le respeten sus derechos humanos, sus derechos fundamentales y sus libertades. La violencia económica tiene muchas caras,
pero si yo no respeto, digamos, el equilibrio patrimonial que existe entre las personas, si es en el caso que vos enunciabas del expresidente, si el expresidente por su figura y demás que ocupaba y la mujer lo acompañó y no pudo desarrollarse profesionalmente o no la dejaron, Claro. ahí habría que analizar y ver si se configuró un caso de violencia económica. Hay otros casos más palpables y más naturalizados también, porque tenemos que decir que nosotros vivimos en una sociedad donde las mujeres hemos ido conquistando derechos, pero recientemente, el siglo pasado, o sea, y no hace muchos años atrás, las mujeres no teníamos capacidades, no teníamos capacidad para ejercer derechos. Venía un varón a representarnos, Ni o venía siquiera para votar. ni siquiera Sí, para totalmente. votar. Hasta inclusive en el reparto de las herencias. Exactamente, se daban un montón de situaciones, entonces ahí hay un desequilibrio, ¿sí? Entonces la sociedad está estructurada, nosotros sabemos, de una forma patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que la figura fuerte siempre está o recae sobre el varón. Hay muchos estudios, invito a quienes quieran saber sobre el tema, que tienen que ver con el desequilibrio y la desigualdad entre los géneros. ¿En qué? En ocupar cargos, en los sueldos, en la paridad de géneros para los cargos públicos, en las empresas. Bueno, se da un sinfín de situaciones en que esa equidad entre hombres y mujeres no se respeta. En lo económico, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que el hombre se desarrolla económicamente, profesionalmente, y por un acuerdo que puede ser expreso o tácito, digo un acuerdo y que quizás hay veces que ni tácito. ¿Por qué? Porque a veces la mujer nunca lo discutió con su cónyuge. Entonces, bueno, se dedica a la crianza de los hijos, al Bien, hogar, y claro. resulta que es profesional, pero es preferible. Bueno, ahí hay una descompensación en favor o en disfavor de esa mujer. Entonces, en la ruptura de esa relación, tiene que haber una compensación. ¿Por qué? Porque este señor pudo desarrollarse y pudo tener, porque ¿qué pasa después? No, todo esto es mío, todo esto lo hice yo. Sí, bueno, ahí hay una cuestión que te quería consultar, Ujú. justamente qué pasa cuando los ingresos de uno de los cónyuges son mayores al ingreso que tiene ella, o bueno, sobre todo vamos a hablar, como estamos hablando de perspectiva de género, específicamente de la mujer. Se dan estas situaciones en donde dicen, no, pero yo hice, aporté más. Se dan un sinfín de situaciones. Ya hay muchos fallos también que reconocen y que son fallos con perspectiva de género, que esto lo quiero remarcar porque hay muchas veces, muchas no, la mayoría de las veces se leen cosas maravillosas donde los jueces aplican fundamentalmente la parte humana, no solamente, o sea, conjugan lo que es la normativa con lo que tiene que ver con la humanidad. Entonces son fallos que dan gusto leer. Se da esa descompensación que vos decís, o ese desequilibrio. Ahora, lo que hay que saber, que en un régimen de comunidad de bienes, que es por el que la mayoría de las personas contraen matrimonio. Es lo que venía de antes, digamos. Exacto. No es de división. Tanto el sueldo como los honorarios y demás son gananciales. Bien. Eso es lo que muchas veces hay personas que no saben. Y otra cosa interesante para tener presente y para pensar en las relaciones y para analizar, hay que ser medido para hablar de violencia. Bien. ¿En qué sentido? La violencia no es solo del hombre hacia la mujer, puede haber violencia entre mujeres también. También, claro. Y lo Sí. que llama mucho la atención es que es muy difícil encontrar casos de mujeres hacia mujeres que se denuncien como violencia. Entonces eso algunas veces puede hacer descreer la violencia ejercida por el varón. ¿Me explico? Sí. Sí, me venía a la mente el caso, si bien estamos hablando de la ex primera dama, muchas mujeres de futbolistas, ¿no? O ex mujeres de futbolistas que de pronto se las cuestiona por esto de reclamar quizá lo que les corresponde por haber dejado gran parte de su vida por acompañarlos, ¿no?
y entra en juego. O sea, hay una ley que las respalda. Sí, en realidad es el Código Civil el que la respalda y no solamente tienen que estar casadas, sino también después de haber vivido con 2 años, o sea, ser conviviente, se puede hacer ese reclamo de compensación económica. Hubo un caso reciente, no me acuerdo. Sí, de Alexis McAllister. Exacto, no, ahí me vino a la mente, de ese jugador de fútbol y como les digo, la jurisprudencia incluso va un poco más allá del Código Civil porque generalmente ha avanzado en esto, en lo que se llama derecho de familia. ¿En qué sentido? En que el derecho de familia siempre fue muy celoso, por así decirlo, de el matrimonio. Entonces decía, si vos no te casás, si vos no querés someterte al régimen matrimonial porque después querés tener los efectos que provoca ese régimen. Hoy eso está bastante más reflexionado, ya hay personas que si vos convivís 43 años, 40 años con una persona, convivís, digo, no tuviste, no te casaste, pero hay muchos derechos que surgen y la jurisprudencia en ese sentido avala y responde. Y bueno, como les dije, el tema de la violencia es un tema para repasar, es un tema para pensar y para verse uno, para ver la sociedad y para ver al otro. Los escribanos actuamos asesorando fundamentalmente y haciendo que se respete, que la persona pueda pensarlo, que se le consulta, se le dice si realmente entiende el acto que va a firmar, porque a veces él va y el marido le dice, tenés que firmar acá, acá y acá. Entonces nosotros intervenimos en esa parte y cuando hay violencia física, muchas veces lo que podemos hacer nosotros son actas de constatación. En el caso público, claro, podríamos constatar teléfonos celulares, fotos, muchas veces también hay declaraciones. Hubieron casos resonantes acá en Mendoza que involucraban a personas públicas, docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde para no revictimizar a las víctimas o porque sufrían distintas situaciones y se las exponía a la hora de ir a declarar, podían hacerse esas declaraciones ante escribano y después se presentaban, que es una constatación, una actuación notarial. Entonces, eso es el rol que cumplimos los escribanos y las escribanas. Vos me decís, ¿todos los escribanos y las escribanas tienen esta perspectiva? No. Instamos desde el Consejo Federal del Notariado Argentino a que sí y a concientizar. Y no significa una cuestión ideológica de un lugar del otro. Este es el gran debate que se ha dado en las redes. Claro, ese es el gran debate. Lo que pasa es que vos fíjate que parecía superado ese debate. En realidad no sé si tanto, Victoria, pero lo cierto es que muchos de los derechos y de las conquistas comenzaron siendo cuestiones políticas o ideológicas, de las conquistas en materia de derechos institucionales, políticos y demás de las mujeres. Pero luego, con los años, pasaron a ser de la sociedad. Hoy nadie discute, o no discutiríamos, que el voto de la mujer tuvo que ver con Eva Perón, como los derechos institucionales con Alicia Moró de Justo. Entonces, creo que en unos años ese debate va a estar zanjado, no importa, ¿me entendés? Va a ser de la sociedad. Es que la mujer Vos vote. fijate que también con el tema del lenguaje, los encuentros que suscita el lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista tiene que ver con... El lenguaje no sexista no es hablar con la E. Eso es otra cosa. El lenguaje no sexista es no hacer diferencia entre lo masculino y lo femenino o no considerar que el masculino incluye al femenino. Entonces, muchas veces también hay personas que se ofendían porque lo interpretaban como que tenía que ver con una determinada ideología o sector partidario. Y hoy vemos que ese uso ya es general, se va adoptando porque por una cuestión de respeto, si yo me siento a hablar en un público donde yo observo que tengo más cantidad de mujeres y que de varones, voy a saludar a las mujeres y a los varones.
Y no tiene que ver con una cuestión Bien. ideológica, tiene que ver con un respeto a la persona. Y ahí vuelvo al respeto por los derechos humanos fundamentales y por las libertades individuales. Uh-huh. Bueno, recién hablábamos de la cuestión de las herencias, en donde el patriarcado en muchos casos estaba justamente presente. Bueno, yo voy a hacer una alusión chiquita y no conozco el caso, pero sí se conoció esta semana que la Corte condenó a José Zucardi a pagarle a su hermana $12 millones. La hermana era política. Sí, en conocemos, su momento, bueno, Cristina. sé quién es Cristina. Fue Bueno, obligada a creería, no hablemos claro, no, no hablemos puntualmente, creería pero que ella fue obligada a firmar cierta documentación que la excluía y efectivamente. Bueno, ahí está. Yo Uh-huh. a lo que quería hacer referencia, porque es un fallo de la Corte, y se habla de la notoria afectación de la legítima que amerita idéntica solución que sea el perjudicado un heredero varón o mujer, entre algunos de los argumentos. Uh-huh. Y ponen de manifiesto las pericias, bueno, con detalle en dólares, etcétera, y dice que la desproporción es notoria y excesiva y ninguna otra fundamentación resulta necesaria de solo constatar las diferencias que surgen de los valores en juego. La porción legítima de la actora ha sido significativamente vulnerada y entonces allí yo no sé si aplican o no la perspectiva de género, pero me parece que en su momento tal vez no en realidad puede haberse puede haberse aplicado. Hablamos del tema Claro, de las herencias, sí, puede puede aplicarse o no, y tiene que ver con una visión con perspectiva de género, pero en realidad en lo que tiene que ver con las herencias y demás, todos los hijos son iguales, no importa, no importa que ahí haya. No es por perspectiva de género. No. Si el fallo hubiese sido que no le dan lugar, ahí sí podría haber ella argumentado, pero le corresponde por ser hija. Pero en algún momento nosotros nosotros comentamos, hubo un fallo en Entre Ríos, no recuerdo el nombre, creo que era Entre Ríos, en una provincia del norte, donde fue muy conocido también el caso de la hermana que sacaban de la herencia, que eran políticos y demás, donde ahí sí se aplicó la perspectiva de género, porque había una notoria vulnerabilidad a esa hermana por su condición de ser mujer nada más. Bien. Entonces, si hay una vulnerabilidad que la deja fuera por eso, solamente porque condición de ser mujer. Claro, porque ser mujer, y sí, van a haber fallos con perspectiva de género. Es importante, lo hemos hablado lo hemos tratado nosotros, el tema de los pactos, de los pactos o de las empresas, cuando hay herencias y demás, para evitar este tipo de conflictos y de vulnerabilidades. Bien. Vamos a saludar a la gente de el diario de Luján. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente estamos a través del enlace de ellos llegando a otros puntos más por parte de CNN Radio Mendoza. Así es que, bueno, el abrazo sincero para toda la gente de Luján de Cuyo. Gaby, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, te esperamos ya no el sábado próximo porque es feriado, pero al otro seguramente ya fin de mes. Ya fin de mes, se va agosto, llega la primavera, el mejor mes. Eso está lindo. Eso está lindo. Que estés muy bien, buen sábado. Ustedes también.